respondidas a las dos primeras preguntas y tras haber hecho una valoración inicial de qué etiología es ese síncope, ¿no? Aunque no hay una referencia estándar para el diagnóstico de síncope, hay consenso en que la evaluación inicial puede llevar a un diagnóstico cierto o muy probable si se cumplen los criterios diagnósticos que se enumeran en esta tabla, ¿no? Por ejemplo, se tratará de un síncope reflejo neuromediado ante la presencia de desencadenantes típicos como descarga emocional, dolor, miedo, que esté asociado a situaciones características como la tos, deglución, micción, y que el síncope sea desencadenado por masaje del seno carotidio. En el caso del síncope cardiogénico, si se demuestra la presencia de arritmia o cardiopatía estructural. Y en el caso de síncope secundario por hipotensión ortostática, cuando sucede relacionada a los cambios de posición y se demuestra además la presencia de hipotensión ortostática en el test de ortostatismo. El diagnóstico sea casi cierto o muy probable, por ejemplo, en el caso de datos de sospecha de síncope reflejo o por hipotensión ortostática, si el paciente además tiene ausencia de datos de cardiopatía y el electro que hemos realizado es normal y presenta un episodio esporádico, en general no se precisan exploraciones adicionales y se puede planificar el tratamiento si fuera preciso. En otros casos, la evaluación inicial puede apuntar a un diagnóstico cuando se den las características de esta tabla, ¿vale? Ahí la podemos ver. O puede directamente no indicar diagnóstico alguno. Con la evaluación inicial se puede llegar al diagnóstico en prácticamente el 50% de los casos y si no encaja completamente ninguna de las características que hemos hablado, pues se considera un síncope de origen desconocido. En cualquier caso, pero sobre todo en aquellos pacientes con un síncope en los que tras la evaluación inicial no se tiene un diagnóstico, hay que hacer una estratificación del riesgo. ¿Qué significa eso? Es decir, una estratificación del riesgo de que se trate realmente de un síncope cardiogénico de origen cardiovascular, ¿no? Para saber tanto el destino inicial de estos pacientes como para tomar medidas terapéuticas. Podríamos añadir una cuarta pregunta a nuestra evaluación de síncope. Una vez que sabemos que el paciente ha tenido una pérdida de conciencia, esta ha sido sincopal y hemos llegado o no a la etiología del síncope, ¿existe evidencia que indique alto riesgo de eventos cardiovasculares o muertes? Y eso tiene que ver con la estratificación propia del riesgo de la cual vamos a hablar ahora. Bueno, aquí tenemos todo el algoritmo del que hemos estado hablando, ¿vale? Existe pérdida de conciencia, es esta sincopal, hacemos una evaluación inicial de este síncope con la historia clínica, la exploración y podemos llegar o bien a un diagnóstico cierto o muy probable o bien a un diagnóstico incierto. En ambos casos, pero sobre todo cuando no lleguemos a un diagnóstico concreto, es importante la estratificación del riesgo. En riesgo bajo, no tienen por qué hacerse más exploraciones ni valoraciones, o riesgo alto. Una de las razones más importantes por las que se debe realizar la estratificación de riesgo es la de identificar correctamente a los pacientes que deben ser dados de alta y aquellos que deben de ser ingresados, de cara a evitar ingresos innecesarios y también evitar dar alta a pacientes de alto riesgo en los que se debería de completar la evaluación diagnóstica, pronóstica y terapéutica en el hospital. Aquí vemos un listado de datos que nos indican alto riesgo y por lo tanto requieren ingreso o al menos un proceso diagnóstico específico dirigido a excluir causas graves. Luego veremos de forma rápida estos diagnósticos específicos, ¿no? Paso rápido este listado porque en la siguiente tabla vemos un resumen de estos criterios de alto riesgo que son con los que nos tenemos que quedar, ¿vale? Es decir, que el paciente tenga antecedentes de cardiopatía isquémica, que presente cardiopatía dilatada con fracción de eyección deprimida, miocardiopatía hipertrófica, que presente miocardiopatía arritmogénica. También en cuanto a circunstancias del episodio sincopal, que el paciente que esté precedido de ese episodio de palpitaciones, que ocurra durante el ejercicio, que ocurran en decúbito, que veamos alteraciones en el electro como un bloqueo bifascicular, una preexcitación ventricular, etc. La importancia de la estratificación del riesgo radica en evitar ingresos innecesarios y manejar adecuadamente el estudio del paciente en caso de no quedar clara la causa con la evaluación inicial. Por tanto,
Si el paciente solo presenta características de bajo riesgo, pues probablemente se trate de un síncope reflejo, situacional o relacionado con el ortostatismo. Puede recibir el alta y en caso de que sea recurrente, pues ya se estudiará de forma ambulatoria seguramente. Pero en el caso de cumplir características de alto riesgo, el paciente deberá quedarse en observación o bien ingresarse para estudio. En esta tabla vemos algunas características o criterios a favor de una atención inicial en observación o a favor de la hospitalización. Podemos leerlo ahí, ¿vale? Y hasta aquí habríamos visto lo más importante y lo más práctico para nuestro día a día. Es decir, ante un paciente con sospecha de pérdida de conciencia y síncope, primero, ¿ha tenido realmente el paciente una pérdida de conciencia? ¿Es esta pérdida de conciencia sincopal? Realizar una valoración inicial con una historia clínica detallada y una exploración física, ¿no? Y luego, de qué etiología es el síncope, ver qué criterios cumple y ver si llegamos o no a un diagnóstico cierto o muy probable o a un diagnóstico incierto, donde es especial importante la valoración y estratificación del riesgo, es decir, el riesgo de que se trate de un síncope cardiogénico, ya sea mecánico, por obstrucción del flujo de salida, o bien ya sea por bradicardia o por taquicardia. El siguiente punto, y ya mucho menos interesante para nosotros, o sea, nos tenemos que quedar sobre todo hasta la estratificación del riesgo y el manejo, o bien se le da de alta, o bien el paciente ingresa para estudio, pasa a observación, o el paciente sigue un estudio ambulatorio, ¿no? Entonces, este punto ahora se trata de las pruebas diagnósticas específicas a dirigir el diagnóstico concreto. Entre ellas quizás las más interesantes para nosotros son el masaje del seno carotidio, que se podría hacer en observación, las pruebas de función autonómica que se puede hacer en cualquier consulta y la monitorización hospitalaria, que es lo que se suele hacer tanto en observación como en planta. Y por último, unas pinceladas en cuanto al tratamiento. Resaltar que el tratamiento del síncope neuromediado o reflejo consiste en una hidratación rápida, en medidas de contrapresión, en identificar esos desencadenantes y también se puede tratar incluso con corticoides, con fludrocortisona, en casos que sean recidivantes, ¿no? En el caso de la hipotensión ortostática es importante realizar un ajuste de los fármacos antihipertensivos o diuréticos, también hidratar al paciente, medidas de compresión en miembros inferiores, dormir en posición anti-Trendelenburg y también se puede tratar incluso con fludrocortisona. En el caso del síncope cardiogénico, que ya se escapa más de nuestras manos, el tratamiento consiste en tratar la cardiopatía de base y otras medidas, ¿no? Como implantar un DAI, etc. Si queréis más información acerca del tratamiento, o bueno, incluso acerca sobre las pruebas diagnósticas también, que las hemos visto un poco así más por encima, viene muy bien sobre todo en el primer punto de la bibliografía, ¿vale? Y esta es la bibliografía. Lo que más he usado para esta sesión es la guía realizada por el grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología para el diagnóstico y tratamiento del síncope, que es el primer punto, ¿vale? El siguiente es un anexo también de esa guía y bueno, y otros artículos más. Espero que os haya sido muy útil.